Hola, en este video veremos la primera parte de definiciones del álgebra de matrices. Comencemos. En primer lugar, vamos a tratar de definir a qué llamamos matrices o a qué representan nuestras matrices en la vida cotidiana, cuáles son sus operaciones y qué tienen que ver con lo que habitualmente usamos, pensamos como matrices. Y una operación importante en términos de matrices es el determinante. Esa operación que uno puede calcular nos va a servir para ver si una matriz es inversible o no. Lo vamos a ver medio al final, pero bueno, la intención es ver para qué nos va a servir ese determinante y en qué casos voy a poder hacer esa operación de determinante. Cuando veamos determinante vamos a ver propiedades del determinante, que es lo que aparece en el último ítem y que son muy importantes, porque muchas veces mi intención va a ser hacer el cálculo del determinante aún sin saber de qué objeto estoy hablando, o sea, solo sabiendo algunas propiedades de ese objeto. En todo momento vamos a estar trabajando con matrices, así que lo primero que vamos a hacer es definir una matriz. Y para entender qué significa una matriz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las matrices es algo que venimos utilizando de manera cotidiana y muchas veces a través de lo que serían las tablas de información. Cuando uno tiene una tabla que a veces la incorpora en un Excel, tiene varios números en esa tabla. Esos números los voy a llamar coeficientes. Esos son los coeficientes de cada lugar. Cada columna tiene algún significado. Por ejemplo, acá lo que estoy notando son los productos, las cantidades de producto 1, la cantidad del producto 2, la cantidad del producto 3 por cada sucursal. Las filas representan mi sucursal. Entonces tengo filas y columnas y para eso lo voy a identificar en matemática con una matriz. Una matriz que le vamos a poder poner algún nombre en particular y vamos a incorporar los numeritos posicionados en su fila y su columna. Cuando trabajemos con matrices y esta ubicación, que no es un solo número, sino varios números en un arreglo, lo que vamos a hacer es utilizar esta notación particular para las matrices. Cuando yo llamo a la matriz A, cada posición de esa matriz, vamos a achicar un poquito esto para que se vea bien la notación de matrices. La notación de matrices tiene en cuenta que vos estás trabajando con esa matriz A que estás modificando, vas a estar mirando ciertas posiciones. En particular vas a decir, bueno, la posición esta de acá del 25 es la posición que está en la segunda columna y en la primera fila, en la segunda fila. Entonces tenés que identificar ese lugar como el A2 de la fila, 2 de la columna. A22. Si estoy con el 10, voy a estar mirando A de la fila 1, columna 3. A13. Y ten en cuenta que si yo pusiera A44, no hay nada en el A44 porque no tengo 4 columnas y tampoco tengo 4 filas. O sea que hay lugares que no existen para esta matriz y otros que sí, tienen identificada la posición. Cuando trabajes con esta matriz, esta es la notación que ves. Cuando trabajes con esa matriz vas a decir que esa matriz tiene, cuando querés decir que tiene números reales, en este caso números enteros podríamos poner incluso, voy a usar generalmente números reales para no confundirme, siempre usar números reales para hacerlo más general, aunque sabemos que para problemas tenemos números naturales, ¿sí? Y además tengo que aclarar el tamaño. El tamaño lo aclaro acá arriba. Es decir, tengo 2 filas y 2 columnas, 2 por 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener varios elementos así, con números reales en esos elementos, ¿sí? Acá vamos a mirar algunos ejemplos, ¿sí? Donde si observas bien, cada vez que tengas el tamaño de la matriz, ¿sí? A ver si lo podemos agrandar un poquito más.
el tamaño de la matriz va a representar bueno, en este caso, 2, 3, ¿sí? Esta tiene tamaño 2, 1 y esta tiene tamaño 3 por 3. Las matrices que tengan tamaño 3 por 3, es decir, que tengan la misma cantidad de filas y columnas, ¿sí? La cantidad se pone con un numeral. Cantidad de filas es lo mismo que la cantidad de columnas. Cuando ocurra eso, voy a decir que es una matriz cuadrada. Generalmente, vamos a decir que una matriz pertenece a un Rn por M, cuando lo queremos generalizar, y aclarar cuando sea de 2 por 3 o de 3 por 3. Y cuando sea cuadrada, por ejemplo en esta matriz, voy a decir que es de orden 3. Ya teniendo esta notación, que es un poco de lenguaje nada más, sabemos que tenemos las tablas trabajadas como matrices. Entonces, tenés varios ejemplos que podés mirar acá, cuadrada de 3 por 3. Hay matrices muy particulares que las vamos a estar utilizando, como es la identidad, que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto, o la matriz nula, y otras matrices que tienen un formato muy particular, es decir, que tiene ceros por abajo o ceros por arriba, que se llaman triangulares, triangular inferior o triangular superior, y matrices que tienen ceros tanto por arriba como por abajo, que son las diagonales. ¿Sí? Bien, veamos operaciones con estas matrices. La primera operación que tenemos que tener en cuenta es cuando uno quiere cambiar el formato de su matriz a través de una operación donde intercambien las filas por las columnas. Es decir, hacer la traspuesta de esa matriz. Cuando denotamos A con una T arriba, lo que estamos buscando es la traspuesta. Es muy fácil de conseguir la traspuesta dada una matriz, porque lo que tenés que hacer es lo que tenías antes por fila, ponerlo en columna. Es como cambiar la información si la querés agrupar de otra manera. Nos va a ser interesante hacer la traspuesta, nos van a pedir muchas veces hacer la traspuesta para lograr que se cumpla alguna operación adicional que quiero. Por ejemplo, sumas o lo que venga después, voy a estar usando la traspuesta para poder acomodar mis matrices y poder operar. Cambiar la información, es decir, lograr que mi información se pueda acoplar a otra. Sigamos. La siguiente operación que vamos a ver es la suma. Puede que nosotros tengamos información sobre lo que ocurre durante un día, sobre las cantidades por sucursal y lo que ocurre en un segundo día. Es decir, cuántas cantidades se vendieron en las sucursales por cada producto y agregarle lo que ocurre el siguiente día. Si hago eso, es simplemente decir qué ocurrió en cada lugar, ¿sí? Es decir, en la primera sucursal con el primer producto tuve 20 y después tuve 12, con lo cual tengo en total 20 más 12, o sea, 32. Y así hacer la cuenta con cada lugar. 30 más 10, que es 40, 10 más 50 es 60, 14 más 10, que es 24, 25 más 20, 45, y así con cada lugar. Es decir, la suma es algo bastante fácil, incluso de denotar, y se suma lugar a lugar. Claramente, cuando vemos que tenemos que sumar de lugar en lugar, necesitamos que las matrices tengan el mismo tamaño. Eso es una información importantísima. Mismo tamaño de matrices. Si vos tenés información de distinto tamaño, no vas a poder sumar. ¿Sí? Tienen que estar en el mismo tamaño, si no, no existe la suma. Vayamos a mirar, acá está denotado en general, ¿sí? Observa que cuando lo vemos en el ejemplo es realmente fácil. Cuando lo vemos en la anotación nos vamos a ir acostumbrando qué ocurre lugar a lugar, ¿sí? Veamos cómo hacemos el producto entre una matriz y un número. Por ejemplo, supongamos que las cantidades que tenemos acá yo las quiero triplicar la semana que viene. Y quiero saber qué significa triplicar. Bueno, yo digo, bueno, triplico la semana que viene y entonces la cantidad triplicada va a ser, bueno,
En la primera sucursal del primer producto necesito 60 y así con cada lugar. 3 por 30 es 90 y así. Entonces tripliqué todas las cantidades. Esta sería 3 por 4, 12, me llevo una, 42, ¿no? Triplico todas las cantidades y tengo la matriz triplicada, ¿sí? También es una operación fácil de hacer y de denotar. Cuando multipliques una matriz, 3 por una matriz, me queda una matriz del mismo tamaño. Operaciones muy simples, triplicar y sumar o restar incluso dos matrices va a ser coordenada coordenada o multiplicar coordenada coordenada. Ahora cuando empiezo a combinar dos matrices de manera más complicada, por ejemplo, multiplicando dos matrices, ahora empieza lo que es cómo acumulo una información con otra. Supongamos que tengo una matriz donde yo sé las cantidades por sucursal y por tipo, ¿sí? Tengo 20 elementos que fueron los del producto 1 que vendió la sucursal 1, ¿sí? Y quiero ver qué ocurre cuando yo combino las cantidades de producto con los precios, ¿sí? Y puedo tener dos opciones de precios. Por ejemplo, las primeras que son 2 pesos por cada unidad del primero, 2 pesos por 1 peso por cada unidad del segundo producto y 2 pesos por el tercer producto. Esta es una terna de precios y otra opción de precios. Entonces, quiero saber cuál es la recaudación, por eso voy a multiplicar cantidad, ¿sí? Cantidad por precio, ¿sí? Por el precio correspondiente. Quiero ver cuál es, qué ocurre cuando yo multiplico las cantidades por los precios por cada sucursal. Es decir, vamos a ver la recaudación por cada sucursal, ¿sí? Y en particular por cada opción de precios, porque si tengo una opción de precio voy a tener una cierta recaudación y tengo otra opción de precio voy a tener una segunda recaudación. Entonces vayamos a hacer la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación? Bien, voy a tomar la primera sucursal, la primera fila, y la voy a multiplicar con la primera opción de precios, la primera columna. Primera fila con primera columna, ¿sí? Fila 1 por columna 1. Cuando haga la fila 1 y la columna 1, la voy a hacer con una multiplicación coordenada coordenada y recaudación sería la suma total. Es decir, voy a hacer 20 por 2 más 30 por 1 más 10 por 2. Esa cuenta va a ser mi primer numerito. Bien, en ese caso lo que conseguí fue el primer numerito que aparece en mi matriz. Hago lo mismo con el siguiente valor. El siguiente valor voy a hacer la fila 1, pero ahora por la segunda opción. Voy a hacer 20 por 3 más 30 por 1 más 10 por 1. Observa que miro la cantidad por la opción de precio. Y ahí logré todo lo que correspondía a la sucursal 1. Entonces vas a hacer la fila 1 contra la primera columna, contra la segunda opción de precio sobre la columna 2 y así con cada uno. Hago lo mismo con las siguientes. Voy a hacer esa cantidad contra la que viene y esa cantidad contra la que viene. Bien, eso nos va a llevar un poquito de tiempo, pero lo vamos a hacer siempre paso a paso, ¿sí? Esta contra esta, observa que voy a anotar de vuelta 14 por 2 más 25 por 1 más 13 por 1. Y hago lo mismo del otro lado, ¿sí? Con la otra columna. La última columna. Y ahí haré 14 por 3 más 25 por 1 más 13 por 1.
y haré la cuenta. Me van a quedar los numeritos en particular. En este caso me quedó 40 más 30 más 20. 40 más 30 más 20, que es 90. Acá me quedarían 60 más 30 más 10, que es 100. La siguiente cuenta, hazla despacio. 79. Y controla mis cuentas para ver que la última me da 80. Es decir, vas a poder controlar estos valores finales sabiendo de qué lugar a en qué lugar va. Observa que las matrices con las que vas a trabajar podrían tener más opciones de precio, o sea, ser más grandes. E incluso la matriz de sucursales podrían ser no dos sucursales, sino más de sucursales. Lo importante acá es que se haya podido acoplar una información con la otra. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, controlando que si acá te aparecían 3 numeritos en la fila, la cantidad de columnas que tenés en la primera sea la misma cantidad de filas de la segunda. Eso lo tenemos enunciado en general. Las operaciones siempre se tienen que hacer en función de los tamaños, si no, no se va a poder hacer. Y la posición IJ, que es lo que estábamos contándote ahí, la posición IJ se logra con el producto que se llama producto interno o escalar de la fila I con la columna J, que es ese producto interno o escalar se llama el producto de lugar al lugar, ¿sí? Y después sumar todo, acumular todo. Pues bien, ahora que ya sabemos qué es el producto, tenemos en cuenta algunas cosas antes de avanzar. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando uno empieza a pensar qué hacíamos con los números en común, qué hacemos ahora con las matrices, con las tablas? Las tablas se pueden, con respecto a las sumas, se pueden, tienen varias operaciones. Podemos las tablas ordenarlas distinto, por ejemplo, sumar la A y la B o sumar la B y la A y te va a dar el mismo resultado, agruparlas, que eso es la propiedad conmutativa y asociativa, la podés agrupar de la manera que quieras, siempre y cuando las matrices sean del mismo tamaño. La matriz nula, la que tiene ceros en todas sus coordenadas, es la matriz que te anula a una matriz original y la que te permite encontrar la matriz opuesta. Es decir, la matriz opuesta va a ser la matriz donde voy a cambiar todos los signos. Y por último, multiplicar por un numerito, que es multiplicar por un alfa cualquiera, una matriz A, es lo mismo hacerlo desde adelante o desde atrás. Y si lo tengo combinado con alguna suma, hacer alguna distributiva con respecto a eso. Son propiedades que habitualmente las voy a utilizar. Ahora, con respecto al producto, tengo que tener un poco más de cuidado. Con respecto al producto, voy a tener en cuenta que podemos asociar, pero no podemos intercambiar de lugar. Es decir, podemos agarrar dos matrices y multiplicarlas y volverla a multiplicar con otra, del orden que vos quieras. Por ahí te animás con las dos últimas y no con la primera y después hacerla con la primera. Pero no podés intercambiar de lugar. Si un enunciado te dice que tenés que multiplicar primero la A y después la B, tenés que ordenarla de esa manera y no de la forma al revés, porque esos resultados dan distinto. Tenemos, o sea, es la primera diferencia y el primer cuidado importantísimo que hacer cuando uno tenga matrices. Las tablas no se pueden cambiar de lugar, ¿sí? Se tienen que multiplicar de la manera que te haya dicho el enunciado, porque si lo cambias de lugar, capaz que no podemos hacer esa multiplicación, no podemos agrupar esas informaciones, ¿sí? Y si pudiéramos, incluso nos darían resultados totalmente distintos, ¿sí? Es otra manera de agrupar. La otra cosa es que vamos a tener un elemento neutro, que vamos a llamarle la identidad, que es como nuestro uno de las matrices. ¿Por qué? Porque multiplicar con esa identidad a una matriz cualquiera lo que hace es que me conserve la misma matriz, no le hace nada, ¿sí? Prueba a hacer el ejemplo con una matriz cualquiera y con su matriz de identidad correspondiente, solo en matrices cuadradas, primer detalle que tengo que tener en cuenta, solo para matrices cuadradas tiene sentido esa identidad, multiplica esa identidad por una matriz cualquiera y vas a ver que te da la misma matriz original.
Es decir, que hay que tener en cuenta que el producto no es conmutativo. Y la otra cosa que es también muy importante, y lo vamos a ver en los ejemplos, es que si uno puede sacar factor común en un producto, lo va a tener que hacer de la manera adecuada. Es decir, si las matrices estaban del lado de adelante, sacar la matriz como factor común adelante. Mientras que si las matrices estaban del lado de atrás, sacar la matriz del lado de atrás. ¿Sí? Tanto de adelante como de atrás cambian los resultados. ¿Sí? Entonces vas a tener que tener ese cuidado cuando saques factor común. Ahora, si tenés un producto donde la A estaba adelante y del otro lado la A está detrás, no se puede sacar factor común. Recuerda que la matriz que querés sacar tiene que estar siempre adelante o siempre atrás, y no esto, ¿sí? Una adelante y la otra atrás, ¿sí? Bueno, muy bien. Cuando querramos ver algunas operaciones, una de las cosas que nos preguntamos es saber si existe la división. Y nos vamos a encontrar con un primer problema. El problema que surge es el siguiente. Tenemos que, cuando teníamos números y yo tenía un 2 y lo quería multiplicar por algún valor, ¿sí? Y lo quería dividir por algún valor, ¿sí? Dividido 3, por ejemplo, lo que hacíamos es 2 dividido 3. Esta notación no existe en matrices. Primera cuestión. La otra cuestión que vamos a notar es que dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Observa que te da lo mismo. O sea que este numerito que aparece acá es lo que habitualmente se llama inversa del número real. Esta es tu inversa. Ahora, ¿qué pasa con las matrices? La inversa de esa matriz no vamos a tener esta notación, sino que vamos a decir que una matriz es la inversa de un determinado número. Esto es el inverso de 3. ¿Sí? Vamos a hacerlo usando la otra notación que uno tiene cuando es un tercio. Lo que puedo hacer es que esto es lo mismo que 3 a la menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a denotar con la inversa esa. ¿Sí? Pero vamos a mirar que cuando tenemos esa notación, el 3 a la menos 1 es el numerito que multiplicado al 3 me da el 1. ¿Sí? Entonces, esto que sabíamos de los números reales, este numerito es el que multiplicado a 3 me da el 1, lo vamos a ir trasladando. Entonces no va a haber divisiones de matrices, no va a haber esta notación de división, ni tampoco la división de fracciones. Lo que vamos a tener es el hecho de que exista una inversa. Multiplicar por la inversa. Entonces vamos a definir las operaciones que se pueden habilitadas es que si yo tenía una matriz B, la puedo multiplicar por la inversa del otro, ¿sí? Eso sí está permitido. Esto va a tener sentido. Pero va a tener sentido solo cuando la inversa exista. Es decir, cuando haya dado una matriz, podamos encontrar una otra matriz que cuando la multiplique a la matriz original me dé el 1 de las matrices. ¿Quién será el 1 de las matrices? La identidad. Entonces, esta matriz, si existiera, si dada una matriz yo le puedo encontrar una matriz que multiplicada a ella me dé la identidad, voy a poder hacer esta operación. Solo si existe esa inversa. Entonces, la operación no se llama división, es multiplicar por la inversa, no va a existir división, sino solamente multiplicar por la inversa, y lo voy a poder hacer siempre y cuando ocurra esto, ¿sí? Si existe esa inversa.
¿Bien? Ahora, para que esto exista hay como una condición previa. No lo vamos a poder encontrar con cualquier matriz. Uno sabe que hacer 1 dividido un número lo voy a poder hacer en los números reales con una condición ad hoc, que digamos. La inversa esta, lo que puedo hacer acá siempre es cuando el número divisor, ¿sí?, es distinto de 0. No voy a poder hacerlo, lo puedo hacer con el 3, pero no puedo hacerlo con el 0. Bueno, acá yo voy a tener una condición. Acá una condición previa para que esto exista es que la matriz sea cuadrada. Pero voy a necesitar algo más. Voy a necesitar pedirle algo más. A cumple una condición particular. Y la condición que voy a estar pidiendo no es que la matriz no sea la nula, sino que voy a hacer algo más. Voy a pedirle que su determinante, que lo voy a denotar así, un número asociado a esa matriz, sea distinto de 0. Entonces voy a buscar un número de esa matriz cuadrada, voy a fijarme que el número sea distinto de 0 y ahí me voy a asegurar que va a existir esa inversa y que voy a poder hacer esa operación. Pero acordate que cuando vos siempre hacías una división tenías que prever primero si era inversible o no, si ibas a poder hacer la división. Bueno, acá antes de hacer la operación voy a tener que ver si es inversible o no, o sea, calcular su determinante. Entonces, este cálculo es el que quiero detenerme un poquito, porque tiene varias propiedades y uno va a tener que hacer todo este cálculo antes de empezar a hacer cualquier otra operación adicional a lo que es la multiplicación, la suma que vimos antes. O sea, si quiero, por ejemplo, multiplicar por la inversa.